Hola a todos y a todas, bienvenidos a este curso que vamos a iniciar hoy en nuestra escuela de discipulado misionero del CAE, Centro Arquidiocesano de Evangelización de la Arquidiócesis de Cali. Mi nombre es John Freddy Gallego, yo soy profesor del Centro Arquidiocesano de Evangelización, soy profesor de la Facultad de Teología, Filosofía y Humanidades de la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium, la universidad de nuestra arquidiócesis, y soy diácono permanente de la arquidiócesis de Cali. Estoy muy contento de poderme encontrar con ustedes en este espacio de formación en el módulo número 5, en el que vamos a hablar de nuestra esperanza cristiana. Vamos a hablar de la escatología. Vamos a mirar qué es la escatología, y cómo se va configurando en un elemento fundamental para nuestro discipulado misionero, tanto en nuestro seguimiento de Jesús como en el anuncio del reino de Dios. Como tal, no vamos a ver un curso, un tratado teológico o un curso a manera de tratado teológico. La escatología es un tratado de la teología, pero no vamos a verlo como tratado de manera sistemática. Vamos a centrarnos en qué elementos de la escatología podemos adquirir o qué nos aporta la escatología para nuestro ser de discípulos misioneros. Ese es el sentido en el que lo vamos a trabajar. No vamos a trabajar un manual de escatología como tal, vamos a trabajar esta cartilla que ya el CAE ha venido trabajando, ya el CAE ha venido creciendo y ha venido estructurando su propio material. Vamos entonces a trabajar como elemento base la cartilla. Luego vamos a trabajar elementos bíblicos, vamos a necesitar Biblia, ¿sí? Vamos a trabajar los elementos bíblicos, algunos elementos bíblicos de la escatología para poder crecer en nuestro camino discipular. No podemos ser discípulos si no seguimos a la palabra de Dios, que es Jesús, la palabra de Dios que está aquí. Esos son los dos elementos fundamentales de los que vamos a ir trabajando. Vamos a ver un poco algunas de las posturas más importantes de la escatología, pero como les digo, no como tratado sistemático de teología, sino como una herramienta que promueve nuestra esperanza y nuestra fe. Esa va a ser la estructura del curso. Sin más preámbulo, pues empecemos. Quiero felicitarlos por seguir caminando en el seguimiento de Jesús, seguir caminando hacia el encuentro con el Dios de la vida que se nos ha revelado en Jesús de Nazaret. Lo primero que tenemos que entender es el término escatología. De por sí es como raro, escatología. ¿Qué es eso? La escatología es una palabra que viene del griego eschatos, y significa cosas últimas. Escatología significa las cosas últimas. Por eso la escatología estudia de manera gruesa, si lo queremos llamar así o entender así, cómo va a ser el fin de los tiempos, qué va a pasar al final, tanto para la creación, para el mundo entero, para toda la humanidad, como para cada uno de nosotros. La escatología nos va a permitir vislumbrar, basados en la revelación y en la tradición de la Iglesia, que nos espera a cada uno cuando nuestro tiempo finalice y que le espera al mundo, a la humanidad, a la creación entera. Entonces vamos a mirarlo desde los dos ángulos, desde lo personal y desde lo universal, pasando por un intermedio que es el tema de la Iglesia. ¿Qué le va a pasar a la Iglesia al final de los tiempos? De hecho, profesamos una fe en que hay una iglesia gloriosa, triunfante. ¿Qué va a pasar con esa iglesia? ¿Sí? Ese es como el sentido. El término es griego, eschatos,
escatos es griego, pero el término de las últimas cosas en griego fue traducido al latín en la Biblia Vulgata, ¿sí? Como novísimas. El término que se pasó de escatos se pasó a novísimas. San Jerónimo de Estridón, que fue el que tradujo la Biblia del griego al latín, se encargó de utilizar este término, novísimas, más o menos en el año 382. ¿Y a qué hace parte, a qué se refiere con ese término? Novísimas, ¿a qué se refiere? Se refiere a las cosas nuevas. Novísimas significaría lo más nuevo, las cosas más recientes, ¿sí? Las cosas más nuevas. Que en la tradición se empezó a conocer este término o estas cosas nuevas o más recientes como postrimerías. El término postrimerías entró a jugar un papel importante. ¿Qué son las postrimerías? Lo último que sucede. En términos prácticos sería lo más nuevo. Si es lo último, es lo más nuevo. Que es lo último que sucede. ¿Qué es lo último que nos sucede a todos? La muerte, el juicio o purgatorio, están ahí unidas estos dos términos, estos dos conceptos, el infierno o la gloria. Esas son las novísimas. La muerte, el juicio o purgatorio, el infierno o la gloria. Cada que se iba a hacer referencia a alguna de estas realidades, se utilizaba entonces el término postrimerías. De hecho, el catecismo de la Iglesia Católica las trabaja, y sería interesante que lo pudiéramos leer. Al final del curso pudiéramos ver algún elemento del catecismo de la Iglesia Católica, desde el numeral 1020 al 1065. Apúntelos, catecismo de la Iglesia Católica, desde el numeral 1020 hasta el 1065. 45 numerales que nos hablan sobre estas realidades escatológicas, sobre estas postrimerías. Sería muy interesante que a lo largo del curso usted todos los días se puede leer 2 o 3 párrafos. Los numerales generalmente son párrafos. Usted se puede leer 2, 3 párrafos y al final del curso usted se va a poder leer estos numerales y va a ir entendiendo mejor estas realidades, paralelamente a lo que vamos a ir explicando y trabajando aquí en el curso. ¿Ya? Ese es el primer sentido, entender la palabra entonces. Escatos se traduce al latín en la Vulgata por San Jerónimo, ¿sí? Se traduce por novísimas. Después se va a identificar con postrimerías. Postrimerías tiene que ver con posterior, las cosas posteriores, lo que pasa a todos, qué nos pasa después de la muerte. Ahora, esa pregunta de qué nos sucede después de la muerte es una pregunta existencial. Los hombres de todas las culturas, desde que el hombre empezó a preguntarse, a cuestionarse por el mundo, desde que el hombre empezó a hacer filosofía, se ha preguntado qué pasa después, qué hay más allá. Nuestra existencia finaliza con la muerte, volvemos a la tierra, nos entierran y ya. Y el tema de la inmortalidad, de la resurrección, de una vida más allá de la muerte, ha sido un tema que le ha interesado a la humanidad entera, De hecho, los niños desde muy pequeños empiezan a preguntarle a sus papás, los que tienen hijos, nietos o sobrinos, sobre estas realidades tristes para nosotros, trágicas para otros, ¿sí? Pero que siempre están ahí. El tema de qué pasa después es una realidad propia del ser humano, es una pregunta existencial, y la teología trata de responderlo a la luz de la fe, ¿sí? Nuestra fe en Cristo Jesús. Si nos ponemos a mirar,
por ejemplo, los budistas creen en el renacimiento. Ellos creen que la persona muere, ¿sí? Y vuelve a nacer. Los islámicos, el Islam, los musulmanes también creen en un tipo de resurrección. Vuelve uno a Dios, vuelve uno a Dios. Los hindúes en el África, en Asia, el hinduismo, que es bastante fuerte, ellos creen en la reencarnación, en la reencarnación. Los judíos tienen una idea tardía de la resurrección, de eso vamos a ver cuando veamos el tema en el Antiguo Testamento. Y nosotros los cristianos también creemos eso, ¿sí? Creemos si Jesús resucitó, nosotros resucitaremos con él. Nosotros creemos en un juicio, esa es una de las partes, esa es una de las partes de las novísimas, ¿sí? Después de la muerte viene el juicio. Y del juicio entonces se desprenden dos realidades. O me puedo ir para la gloria, o puedo obtener la gloria, o puedo obtener el infierno, el premio o el castigo. Entonces vamos a mirar que este espacio, este curso, nos va a brindar no solamente elementos de fe muy interesantes y muy valiosos, sino que nos va a brindar también respuestas a preguntas muy existenciales. Esto va a ser muy interesante porque el discípulo está llamado a dar esperanza, Y de hecho el módulo tiene ese nombre, ¿sí? Motivos de nuestra esperanza cristiana. ¿Qué esperamos? ¿Cuál es nuestra esperanza? El discípulo de Cristo es un ser, un hombre o una mujer lleno de esperanza. Y en la escatología vamos a encontrar elementos de esa esperanza. En nuestro tiempo se ha despertado un nuevo interés por el futuro de la humanidad y por la muerte. Toda esta pandemia, esta situación de la pandemia, esta situación de crisis ambiental, estamos acabando con el mundo, ha hecho que las personas tomen una nueva conciencia de cuál va a ser mi legado, qué voy a dejar, qué le va a tocar a mis nietos, a mis hijos. Y eso también hace parte de todo un pensamiento escatológico, Si ustedes se ponen a mirar, por ejemplo, para los griegos la inmortalidad consistía en que me recuerden. Si yo hago actos heroicos, me van a recordar por siempre. ¿Sí? Esa es una forma de ellos alcanzar la inmortalidad. Y hoy todas estas corrientes que no son cristianas, como de la nueva era, los que practican yoga, todas estas corrientes buscan eso, trascender. Y tengo que ir más allá de lo que mi existencia me da y qué voy a dejar y cómo me van a recordar. Pues en un mundo tan confuso y que las personas quieren buscar respuestas, ustedes como discípulos misioneros van a dar una respuesta clara, una respuesta desde su fe, una respuesta desde Jesús de Nazaret. Esa es la tarea que tenemos, y esa es una misión que nos deja Jesús, ir a anunciar el reino. Anunciar el reino es darle al hombre un sentido en su vida, darle al ser humano, al hombre y a la mujer, una misión. Y cuando tenemos un sentido, podemos saber cómo podemos traspasar, cómo podemos superar estas realidades físicas que nos limitan, ¿sí? Nuestro cuerpo, nuestra muerte. Teniendo en cuenta esto, los invito entonces con mucha alegría para que podamos ir creciendo en la esperanza y descubramos cómo nuestra vida no finaliza con la muerte. Es más, Jesús nos invita a morir todos los días, como el grano de trigo. Él dice, si no muere, no hay harina y no puede haber pan. Jesús nos invita a morir, pero entonces una muerte con sentido. Que el amor a Cristo,
nos ayuda a encontrar ese sentido, y nuestro testimonio de vida le muestra a los demás cómo para el pensamiento cristiano, si queremos vivir, primero hay que morir. Los invito entonces para que nos dispongamos de corazón y que el Espíritu Santo nos ayude en este caminar que vamos a iniciar hoy, para que al final de este curso podamos descubrir con fe y con amor qué nos promete el Padre, y cómo esas promesas del Padre se cumplen en el Hijo a través del Espíritu Santo. Que el Señor los bendiga y los guarde. Feliz día para todos.